disciplina. Memo de Marx. Llegó, alerta. Ya le habíamos contado, cuando aparezca el memo de Marx, nosotros lo primero que vamos a hacer es que lo vamos a comentar. Seguimos la filosofía de Buffett también, que es lo primero que hace cuando llega a su correo. Así que un capítulo más fome, distinto, pero para los amantes de las finanzas con mucho contenido. Quizá un poco más técnico, porque aparte de Howard Marks, que es famoso, tiene libro y todo, tú también te sumaste a un webinar donde estaba Jeremy Siegel, que también es famosísimo en el mundo de las finanzas. Te dio una buena enseñanza, que de hecho, bacán que la hayáis compartido conmigo, que a mí me sirvió también para tranquilizarme, yo creo, con cómo está el mundo financiero. Si escuchan el capítulo, se van a dar cuenta que tienen en común Howard Marks, Jeremy Siegel y Fernando Francisco Gómez. Verdugo. Y Pablo Riemann. Así que nada, invitadísimo. Pásenlo bien. Disfruten. Bienvenidas y bienvenidos a Animales Financieros, el podcast que nos ayuda a manejar mejor el dinero. Le vamos a ayudar a perderle el miedo, a enfrentarlo y a invertirlo bien. Somos Pablo Riemann y Francisco Verdugo, y si te gusta lo que estamos haciendo, puedes apoyarnos dándole seguir al canal. Y si no te quieres perder ningún capítulo, no lo pienses más y anda a apretar la campanita. Con esto partimos un nuevo capítulo. Bienvenidos. Animales. Francisco, una semana más. Ya estamos en la rutina. Ya volvimos con todo. Nuevamente solitos también. ¿Cómo estáis? Nuevamente solito. Uy, yo me puse elegante hoy día para ti, weón. Y tú venís con ese bolerón. Yo estoy aquí con frío. Pero sí un polarcito, weón. Un polarcito, ¿no? Pero sí, para los que no están viendo el video, y está con camisita, Francisco. Lo pueden ver en el YouTube. En el YouTube, en Instagram, a donde quieran. De hecho, hicimos Dos lados. solamente esta introducción para que cachen que nos pueden ir a ver a YouTube y a Instagram. A ver, Por eso te vestiste. por eso vamos a hacer un capítulo desnudos. A ver si nos van a ver. No, ya. Bueno. Oye, no, pero yo estoy... Pero ¿cómo tan rápido nos fuimos a cualquier lado? Es que estoy muy feliz. Ok. Estoy muy feliz. Como el cierre del capítulo la semana pasada me dejó así como... Me hizo un cambio de chip. Me he acordado como creo que todos los días de lo que hablamos al final de... Oye, en verdad tenemos una situación súper privilegiada. Hay gente que lo pasa mal cuando hablábamos de las películas. Y me ha seguido dando vueltas todos los días en la cabeza. Y además esta semana llegó memo del gran Howard Marks. Y me reforzó esta cuestión de... Oye, no pasa nada con los bancos, está todo bien, lo vamos a hablar ahora un poquito. Y además ayer tuve la suerte de entrar a un webinar de Jeremy Siegel. ¿Te acordáis de este gallo de Stocks for the Long Run? Claro, libro de los como más famosillos de Wall Street, por decir así. Sí, impresionante el amigo. De hecho, empiezan a entrevistarlo y... ¿Es una charla, una entrevista? ¿Cómo era el webinar? Era un webinar de Compass que nos invitaron. Y está Jaime de la Barra y está una persona de Wisdom Tree y está el amigo Siegel. Y ahí también vamos a contar un poquito porque también es parte de lo que me tiene muy feliz de que también lo mismo. Fernando Gómez, Jeremy Siegel, Howard Marks, todos con el mismo view de oye, esta cuestión fue súper específica, el sistema bancario está bien, tranquilidad, sigan invirtiendo, vamos para adelante. Pero era una anécdota ahí de... Este gallo empieza a presentar un dato de inflación y dice, oye, la Fed mide mal la inflación, no sé qué, deberían hacerlo de esta otra metodología, la inflación en verdad está en 2%, dice. Y le empiezan a preguntar, creo que por Robert Shiller, que también tiene unas metodologías para hacer algunos ajustes de mediciones y cosas. Creo que era Shiller, no me acuerdo si era él o otro. Y dice, bueno, este gallo es mi amigo, es premio Nobel, pero la verdad que está equivocado. Igual como se equivocó cuando... por ahí, no sé, el 2011, donde tú decían que las acciones no iban a andar bien. Y bueno, mira lo que pasó. Y era muy brígido como le tiraba piedra al amigo, que era premio Nobel, otro nivel de celebridades. Pero también son animales, también tienen discusiones, también tienen sus visiones. Y al final, nadie sabe qué va a pasar, ni siquiera estos compadres premios Nobel y todo. Era muy entretenido como ver a este caballero que como que tú lo leís y decís, este gallo... es un superhumano. Y lo veía ahí, llega un viejito que está ahí, que anda en la suya, súper inteligente, cuenta lo que ya sabe. Y, no sé, es muy loco eso. Creo que me pasa también cuando veis compañías como Google, Apple o cosas así, y decís, ¿quién hizo esto? ¿Cachai? No es un humano el que hizo esto. Y después miráis para adentro y son puras personas tomando decisiones y haciendo productos increíbles. Puta, yo justo esta semana... Por mi lado, no estuve en el webinar, no me invitaron. O sea, los voy a retar, le voy a decir que me tienen que invitar ahora. Mentira. Tremendo invitado sería, Pablito.
Muy parecido a lo que me acabáis de decir, salió un nuevo libro de Steve Jobs, que es como Steve Jobs in his own words, con sus propias palabras. Está en internet gratis. Lo sacó la Steve Jobs Foundation y te lo voy a bajar. Yo me lo bajé, me lo mandé a mi Kindle, todo gratis. Y una de las cosas que decía, porque al final es puros como discursos y cosas internas, se mandaba correo a sí mismo. Steve Jobs tenía sus propias formas de avanzar en la información. Y él decía, el mundo en el que tú estás viviendo fue creado por personas que no son más inteligentes que tú. Entonces no son todos genios, ¿cachai? Bueno, Steve Jobs yo creo que sí era medio genio, pero muchas de las cosas que hoy día usamos en el día a día, es un compadre que tenía una idea, que supo implementarla, logró hacerla crecer, y hoy día todos lo usamos. Y bueno, hoy día, o sea, lo que hablamos de inteligencia artificial, hay más herramientas para hacer crecer cosas, pero tú, Francisco, yo, tú que estás escuchando, todos podemos hacer algo que puede marcar una diferencia en el mundo. Creo que es bacán tener ese cambio de switch también. Me gusta la filosofía y yo creo que ahí hay algo esencial y que no puede fallar. Por muy genio o por muy normal que sea ahí, si eres disciplinado, probablemente tenéis muchas más chances de hacerlo bien, ya sea para construir el próximo Apple, para, no sé, el próximo Corner Shop, o simplemente para solucionar tu vida financiera. Y anoten, preocuparse de la plata para que uno deje de preocuparse de la plata. No sé si lo decía exactamente así, pero... Mi meta financiera de vida, dejar de pensar en plata. Puta, qué lindo. Y puta que es peludo, bueno. Fallo todos los días, pero igual. Pero claro, es loco pensar como, ok, me tengo que ocupar de esto para nunca más preocuparme ni pensar en esta cuestión. Pero hace todo el sentido del mundo. Si al final, lo hemos dicho varias veces, pero nosotros queremos disfrutar, queremos pasarlo bien, somos unos gozadores, unos vividores, pero vida como es... un sinfín de hitos financieros de los que hay que hacerse cargo y toca nomás, pues. El mundo que nos tocó vivir. Y toca. Y lo que decía es la disciplina. Nosotros personalmente tenemos la disciplina de, como mencionaste, que hay memo de Marx. Cada vez que llega un memo de Howard Marx, una vez cada 3 meses, lo primero que hacemos es leerlo. Y ahora yo añadí a esa práctica el escuchar el podcast del memo, que lo voy a hacer una voz de inteligencia artificial de Howard, al mismo tiempo que lo estoy leyendo. Me acuerdo que la Isa Morales de DBA me contaba que hacía eso con los libros. Se compraba el audiolibro y el libro lo iba leyendo mientras escuchaba. Y está muy bueno para mantenerse concentrado. Porque de repente uno lo lee y como que tenéis que leer el mismo párrafo 3 veces, 4 veces. Con esto como que ya hay ta. Sí. Y está bueno el memo. Y bueno, ya tiraste un poquito un spoiler de que nos va a dejar más tranquilos, pero discutámoslo. Sí, oye, yo también lo escuché esta vez. Y ayer había leído un par de párrafos y ayer en la pega dije, quiero caminar, me voy caminando a la casa, lo escucho. Qué linda experiencia de vida, viejo. Caminemos, escuchemos podcast de gente inteligente. Caminar y escuchar podcast es de mi panorama favorito, yo creo que número 2. ¿Y el 1? Para la cajita Pandora. Para la cajita Pandora. Para una cajita Pandora. Bien. Ya, pero entonces vámonos a los principales puntos. Ah, no, perdón. Antes de entrar a lo de Marx, te quería comentar un par de puntos de lo que dijo el profesor Siegel ayer. Ah, ya. Creo que son imperdibles. Cerremos el webinar. Cerremos el webinar y decía, oye, obviamente la prensa habla de recesión, en todos los medios aparece esta cuestión y todos nos apanicamos. Obvio, si hay una recesión, todos esperamos que vamos a quedar sin pega, la inflación, que los mercados van a caer como el 2008, qué sé yo. Pero en realidad, si llega a haber una recesión ahora, y siempre se habla de recesión como en Estados Unidos porque es la economía más grande del mundo y eso nos impacta a todos, que va a ser la recesión más anticipada en la historia. Llevamos hablando mucho tiempo esta cuestión. El año pasado ya tuvimos 2 trimestres negativos de crecimiento, que esa es una recesión táctica, como se le dice. Técnica, perdón. Entonces, ok, está perfecto, puede llegar a haber una recesión, pero recuerden, el mercado anticipa y probablemente esta cuestión ya recontrastan los precios, así que puede haber una recesión, pueden seguir saliendo titulares, pero hay que ir un poquito más allá. Sí, yo creo que va un poco con lo que vamos a mencionar del memo de Marx, de que ahora nos comunicamos demasiado y que antes cuando había un problema con un banco uno se demoraba 2 semanas en recién saber qué estaba pasando y hoy día uno supo en 30 minutos.
Entonces aquí hubo problemas financieros, hay redes sociales, hay Twitter, hay todo, entonces todos nos asustamos de una manera muy rápida. Y como dijiste tú, cayó el año pasado el mercado, cayó feo, ahora se ha recuperado, a futuro no tenemos idea de qué va a pasar, pero por lo menos, yo creo que van a seguir habiendo problemas, van a seguir saliendo cositas, pero no como lo que pasó en la crisis del 2008, que se fue todo al carajo. Esto ya está desordenadísimo, así que voy a seguir con el desorden. Y voy a agarrarme un punto de Marx, que decía, oye, nos cuesta lidiar con muchos problemas en paralelo. Entonces, aparece la quiebra de un banco, aparece la quiebra de otro, mi cerebro no es capaz de procesarlo, ok, está todo mal. Pero en verdad no está todo tan mal. Y son casos puntuales y nos sesgamos un poquito para analizarlo. Y ahí lo llevo a nuestras inversiones. Tenemos problemas en el día a día porque algún problema en la pega que tenéis que solucionar. Estáis tratando de ver cómo te juntáis con tu familia, con tus amigos, puedes ir al estadio y tenéis 1000 cosas en la cabeza y empezáis a ver tus inversiones que están cayendo, demasiados problemas. ¿Y qué termina pasando? Está todo mal, los mercados van a seguir cayendo, termino arrancando. Entonces, es súper importante como asumir ese problema de nuestro cerebro, que le cuesta lidiar con muchos problemas paralelos. Pero eso no tiene como que poner una nube de humo negro y que mandemos que todo es negativo, que mandemos todos lejos y tomarlo con calma. ¿Qué más decía el amigo Siegel? Oh, esta me encantó. Creo que puede ser medio quote, pero que muchos inversionistas aprendieron a mirar más allá del corto plazo. Y vuelvo a lo mismo, puede haber una recesión y pueden verse afectadas las utilidades de las empresas el próximo año, o los próximos 2 años, qué sé yo. Pero recordemos que en el mundo accionario los precios actuales lo que reflejan son el valor presente de todas las utilidades hacia el futuro, o sea, muchísimos años hacia adelante. Y cuando si uno pusiera en perspectiva las utilidades del año 2 hasta el infinito, en general van a representar como el 95% del valor total, del valor de una compañía. Entonces, si uno tiene esta capacidad de mirar mucho más hacia adelante, lo que pasa en el próximo año y cómo se afectan esas utilidades, como que te afecta menos, ¿cachai? Y decir, ok, puede haber una recesión, pero ¿cachai? Que esta cuestión de la inteligencia artificial va a hacer que aumenten los márgenes de las empresas porque las empresas van a ser más productivas. Y la foto completa termina siendo mucho más positiva por esa capacidad de mirar más hacia largo plazo. Yo lo encontré súper interesante, como que no lo había pensado así, al menos hace mucho tiempo, porque no me acordaba. Está interesante, pero es difícil porque al final de las cosas que más hemos hablado, yo creo, es lo difícil que es predecir y tratar de ver cómo va a estar el mundo a futuro. Entonces estoy diciendo, ya, no te preocupes de hoy día, sino que preocúpate de cómo hacer en 2 años más hasta el infinito. Y cómo hacer en 2 años más hasta el infinito no tengo idea, po. Entonces, no me importa lo que pasa hoy día, no tengo idea qué va a pasar 2 años más al futuro. ¿Con qué me quedo? Con confiar en que van a haber en la creatividad humana y que van a haber empresas que van a seguir teniendo negocios rentables como en los últimos 200 años, pero le sumo la que tiró después. Si el viejo es impresionante. Y muy linkeado a lo que decís tú. Los retornos futuros dependen mucho más de las valorizaciones que del crecimiento de utilidades. Al final, si esta cuestión el mercado lo castigó completo y lo tiró para abajo y como decimos nosotros, lo podéis comprar en oferta, esa parte es mucho más importante que tratar de estimar cómo van a crecer las utilidades, que obviamente sabemos que es en extremo difícil. Entonces, comprar barato, ahí está la clave. Eso sí estoy más de acuerdo, porque creo que es uno de los principales cambios de mentalidad, yo creo que uno tiene que tener a la hora de invertir. Que cuando el mercado cae de precio y ahí todo rojo, en vez de deprimirte porque lo que invertiste antes vale menos y tu cerebro te dice, oh, debería haber esperado y haber invertido ahora en vez de hace 2 meses, pensar, oh, este es un gran momento para invertir. Bueno, ahora tengo que lanzarme de cara y aunque en verdad creo que lo que nosotros hacemos y recomendamos es invertir todos los meses y olvidarse, pero por lo menos para tener esa tranquilidad mental de decir, ya, cayó, pero bien. Y si subió, bien también porque mi plata vale más, pero en verdad, mientras tengamos 20, 30, 40 años, nos conviene más que caiga que suba. Claro, es bonito ese escenario, como ese framework mental de si sube, qué bueno porque estoy ganando plata, y si cae, qué bueno porque voy a estar comprando más barato y
la plata que mandé este mes va a rentar más que el resto en promedio. Y chao. Oye, y los que deben tener mucho eso en la cabeza son los que les gusta el Bitcoin y las cripto. Y también da un view de eso. Y está súper interesante porque ¿por qué el Bitcoin se fue a 30 lucas cuando había mucho ruido en el mundo financiero? Y lo que este gallo decía es, obviamente el Bitcoin subió porque problemas de los bancos cuadran perfecto con el relato que hay detrás de la descentralización y el rol que pueden jugar las criptomonedas en el mundo. Entonces era como que hacía sentido, ¿cachai? Pero también decía, oye, veo esta cuestión en 20, 25 lucas, no digo que vaya a tener razón porque sabemos que predecir los precios futuros... Claramente es un bear, es un oso de la cripto. Y probablemente es tradicional también, porque Caballero tiene casi 80 años. Al dólar no me lo toquen. Está bien. O sea, hace sentido. Igual yo me acuerdo de haber visto en LinkedIn en distintos lados posts que decían exactamente eso, como, oye, los bancos están quebrando, se viene una crisis financiera, no sé, pero mira el Bitcoin, subió 20% en estos meses. Parece que el futuro es ahora. ¿Qué tanto de eso hay de verdad? ¿Qué tanto de eso hay de historia? Todos sabemos que las inversiones mucho tiene de historia. Leí esta semana también un post, creo que era de Ben Carson, pero otro compa que escribía harto, que decía que los últimos 2-3 años para el inversionista retail ha sido lo más entretenido que ha pasado en la historia. O sea, si tú hubieses empezado a invertir el 2012 hasta el 2019, ¿qué podías hacer? ¿Invertir en fondos? Si estás loco, invertir en una acción. Pero ganaste mucha plata. Puta, cripto. Ganaste plata si es que eres un buen inversionista, como largo plazo, como nosotros. Pero 2020 y Robinhood, criptomonedas, puedes invertir en ICO, veis en TikTok esta gente que se multiplicó por 1000. En el lado del entretenimiento, para un inversionista retail esto ha sido increíble. Y eso no es bueno para uno como inversionista porque la mayoría de esas personas perdieron plata y no lo subieron en su contenido probablemente. Pero quizá vamos a volver a un futuro en el que las inversiones van a ser más fome. Y quizás eso es bueno también. Sí. Al final, creo que todo lo que pasa hay que tratar de sacarle lo bueno y de alguna manera... nosotros también podemos estar equivocados. Y quizás esta cuestión de inversión a largo plazo termina siendo un fiasco porque no funcionó. O sea, al final esto tiene mucho de yo creo en esto y me aferro, ¿cachai? Si obviamente nadie puede predecir el futuro, ni siquiera en esto a largo plazo. Pero creo que al todo... final nosotros confiamos en Fernando Gómez, Howard Marks, en Warren Buffett, Charlie Munger. Ellos son los inteligentes, nosotros nos colgamos en su filosofía, ¿no? Así es, ellos son nuestros pastores. Hoy y volvamos a Marx, ¿no? Volvamos. Un último punto antes de irnos a Marx, que creo que deberíamos hacer un capítulo de esto, porque ya lo he empezado a escuchar muchísimo y se lo he escuchado a gente muy inteligente, que esta cuestión de la desglobalización. Y cómo esa desglobalización, porque China no quiere vender tanto a Estados Unidos y Estados Unidos no le quiere que le vendan los chips de alta gama a China, y etcétera, que suena lógico. Eso va a ser todo más caro al final. Va a hacer que la inflación suba permanentemente. Entonces lo nombraba también y decía, oye, esto va a ser de una vez porque los precios van a subir, se va a ajustar y después... No es que la inflación vaya a ser más alta para siempre, pero lo ponía como un tema súper importante. Así que... Con las tarifas de Trump, por ejemplo, yo creo que ahí partió como este tema. Y claro, son cada vez más ya no es lo mejor para todos. No sé, pues la ropa la mandan a hacer a Bangladesh, que es más barato, y después llega y eso hace que todo sea más barato. También hay un lado negativo de todo eso. Claro, pero... Y sobre todo, o sea, primero la parte como de las prácticas de esos lugares, pero lo que estabas mencionando tú en Taiwán, por ejemplo, Estados Unidos y China están en un conflicto geopolítico inmenso y la tecnología más alta hoy día está en Taiwán, que es un punto que está totalmente intermedio. Entonces, ¿te conviene hacer los chips en Taiwán o te conviene hacerlo en Estados Unidos, que estáis seguro que los vaya a poder proteger? Claro. Pero va a ser más caro. Claro, vaya a perder economías de escala, vaya a tener que irte a lugares que son no tan baratos para la producción, pero porque estáis asegurando el chancho. Y ahí tratar de quizá irnos ya a Marx. No sé cómo lo viste tú, pero yo traté de agarrarlo por el lado de esta cuestión fue puntual, porque fue en un banco que se dedicaba mucho a las startups y las startups habían recibido mucha plata por todo lo que estaba pasando en el mundo del venture capital, etc. Por lo tanto, como los llenaron de caja a Silicon Valley Bank,
y esas empresas no les pedían crédito, no podían hacer como un negocio de banco, y agarraron toda esa plata, la invirtieron en bonos del tesoro gringo, que probablemente es de lo menos riesgoso del mundo, pero tuvieron un problema gigantesco. Y yo lo pongo un poquito con este sesgo de actualidad, de creer que el mundo va a ser como se ha comportado en el corto plazo anterior. Y estos gallos invirtieron esta plata, creo que era 2020, 2021, habían como construido su posición de inversión cuando las tasas estaban entre el 1 y el 2%. Y veníamos viviendo, no sé, por la última década en un mundo en las tasas por ahí, entre 0 y 2%. Entonces, estos gallos dijeron, oye, invierto acá, estas tasas no van a subir, no pasa nada, vamos a rentar. Ellos tienen que decir los riesgos que enfrentan y saben que uno de los riesgos es la tasa de interés, pero ellos están en la posición de que ellos creían que lo más probable es que la tasa se mantuviera o bajara desde esos niveles. Claro. Y como tú bien lo explicabas ahí en algunos videitos de Reels o lo que hablamos en el capítulo, cuando las tasas suben, los bonos pierden precio. Pero estos gallos estaban sujetos a una regulación, no la más estricta, en la que no tenían que reconocer como esa pérdida. Pero eso solamente tú lo logras si no tenés que hacer el cheque al gallo que te puso el depósito, porque ahora ese gallo quiere su plata. Y bueno, como está todo tan concentrado, les vinieron a pedir la plata, estos gallos tuvieron que salir a vender los bonos, por lo tanto sus activos cambiaron de categoría y tuvieron que hacer la pérdida, ¿cierto? Pero nada, estos gallos jamás se imaginaron que la Fed iba a forzar el alza de tasas más rápido que ha habido en la historia, ¿cachai? Entonces, un poquito ahí también yo me lo quiero llevar para las finanzas personales. Cuando veíamos que el Bitcoin subía, yo también tengo amigos que casi que pidieron un crédito de consumo, ¿cachai? Para meterle a esta cuestión porque era obvio que iba a seguir subiendo, porque sesgo de actualidad veían que la curva iba solamente hacia arriba. Entonces ahí es cuando tenemos que tener ojo, y por eso a nosotros nos gustan estos tipos de activos en los que tú puedes analizar los flujos futuros que van a generar, porque podéis meterle fundamentos y no es solamente gráficos y decir, oye, esto va a seguir de esta manera, ¿no? Sí, y al final todo esto habla de los riesgos al final que corrieron los bancos y que, bueno, en este caso Silicon Valley Bank se lo llevó a la quiebra, y los riesgos que cometemos nosotros cuando invertimos. Y como decís tú, tenías amigos que pidieron créditos para invertir pensando que todo iba a estar bonito, pero si se les dio vuelta la tortilla, pidieron ese crédito, subieron con una tasa alta, cayeron sus inversiones, quizás tuvieron que vender todo lo que tenían. Y eso es lo que uno no quiere que le pase a la hora de invertir. Y Don Marks lo repite, un ejemplo que ha dado varias veces de la historia, que obviamente no es real, de un compadre que medía 1,80 y se ahogó en un río que medía 1,70 en promedio. Y que al final la enseñanza de eso es que nuestras inversiones, los promedios ocultan muchas cosas, y en este caso, si vemos el riesgo como el río, no nos podemos ahogar, no podemos tener que vender todo lo que invertimos porque nos tocó un mal año o un mal semestre, un mal mes incluso, con lo rápido que pasan las cosas. Entonces al final es cómo vamos a invertir nosotros, siempre con la primera regla de no perder. Y lo decía también Charlie Munger, que tu primera regla es mantenerte en el juego. O sea, más que no perder, porque podéis perder un poco y no tiene nada de malo. O sea, no perder de no salir, no game over. Claro, a eso me refiero. de no quebrar en el camino, como quebraron estos casos con el banco, o como quebrar tu portafolio, ¿cachai? Esa la aprendí de cuando leímos el Cómo piensan los ricos, y contaban la historia de este corredor que se había hecho muy rico en la crisis del 29 y estaba todo bien, y después tomó un par de malas decisiones y terminó quebrado y se suicidó. Creo que es una historia real. Y ahí me quedo, que las historias son brutales. Cuando te cuentan una historia asociada a algo, se te queda. Y por eso no se me va a ahorrar más, y tremenda enseñanza. Esta cuestión no se trata de solamente ganar plata, se trata de mantenerse en el juego. Tal cual. Y lo otro que hablaba también Marx era de como saliéndose de Silicon Valley Bank y hablando de los bancos en general, explicando un poco el modelo de negocio. No vamos a hablar más de eso, pueden ir a revisar el capítulo 34, Peligro del sistema bancario. Ahí estuvimos hablando de los bancos, cómo ganan plata, qué hace el Banco Central. Pero al final Marx decía, estos son los bancos. Uno de sus principales riesgos es cómo tienen sus activos y sus pasivos, lo de la tasa de interés, todo eso que hablamos. Y lo segundo es que se apalancan mucho. Y así funciona. La pregunta que a uno le surge entonces esto, ¿está en riesgo todo el sistema bancario y estamos perdidos? O sea, yo con estos gallos me quedé tranquilo que no, po. Al final el sistema bancario funciona apalancado. Y como lo decía Howard, estos gallos se fondean pidiéndole plata, no sé, al Banco Central o pagándole a
Pablito Riemann y Francisco Verdugo cuando meten depósitos al banco. Y lo prestan por una tasa un poquito superior. Pero si hicieran solamente eso uno a uno, no daría la escala para que el negocio... Para poner ese negocio, ¿cachai? Tenéis que poner capital, tenéis que poner sucursales, tenéis que poner infraestructura. No daría, no funcionaría. No habrían los economics para que esta cuestión, para generar los incentivos para que alguien pusiera un banco. Entonces tienen que apalancarse para amplificar, para que sea un negocio de P por Q muy alto. El precio lo tenéis fijo, pero el Q lo aumentaste por apalancar el negocio. Entonces el sistema funciona así, está hecho así, está pensado así, y cuando pasan estas cosas, lo que hacemos como sociedad es que vamos mejorando las regulaciones. Ahora, el problema es que muchas veces se nos olvidan las regulaciones y decimos, oye, no, es que volvamos para atrás, porque vieron que no pasó nada en los últimos 30 años, volvamos para atrás. Ese era un gran punto el memo. Sí, si no pasa nada. Que llega un punto en el que decimos como, mejor que no, mejor ganemos más plata. Mejor ganemos más plata, ¿cachai? Y empiezan a alegar los bancos que estáis muy restrictivos y que me estáis poniendo muchas reglas y que la economía, el libre mercado, bla, bla, bla. Y bueno, de hecho, no sé si te acordáis, pero creo que este gallo decía, el presidente o el gerente general de... Dale ejemplo de Silicon Valley Bank. Claro, que había hecho lobby para que le retiraran restricciones. ¿Te acordáis más fino cómo era? Sí. Después de la crisis del 2008, pusieron una restricción que todos los bancos que tuvieron 250 billions o 250 miles de millones de dólares en activos tenían que estar restringidos a un mayor nivel de regulación. O sea, tenían que tener más plata como capital. Eso es como principalmente lo que tenían que hacer. Entonces, esos 250 billions en algún momento bajaron la vara a que todos los bancos de 50 billions también tenían que atenerse a esa misma regulación. Entonces, había muchos más bancos que estaban sujetos a esta regulación. Y cuando esto venía hace muchos años, desde antes de la del 2008, y cuando vieron que no pasó nada y que todo seguía bien, empezaron a subir este rango a los 250 billion, y uno de los principales lobistas de esto fue el gerente general de Silicon Valley Bank, que dijo, oye, ¿por qué no volvemos a que sean 250 billion y así a los más chicos no nos matan a papeleo y podemos hacer más cosas? Y conscientemente justo estaba en la vara de los 50 billion en ese momento Silicon Valley Bank. Y eso le permitió que toda esa etapa de crecimiento de 50, 200, 150 lo hicieran sin tener demasiada regulación encima, que a la postre terminó siendo un peso grande porque, bueno, todos sabemos, terminó quebrando. Sí, y tiene otras consecuencias, como que permiten la entrada de más players, que a priori no está mal, pero cuando creo que los gringos tienen 4.000 bancos, algo así, cuando ya tenéis 4.000 bancos, de regular a todas esas instituciones no es fácil. En Chile, ¿cuántos habrán? No sé, ¿100 serán? ¿O menos? Menos. Y decía Canadá que no es tanto más chico que Estados Unidos, tenía 37. Entonces, en verdad, es un mundo de diferencia. Claro. Entonces, movís una aguja por un lado, pero no sabéis todas las implicancias que eso pueda tener. Pero nada, pues esperemos que esta vez sí aprendamos. Ahora estamos en el lado cauteloso, yo creo, ¿no? Vamos a querer más regulaciones, cuidado con los bancos, me imagino. Claro, y lo que sí va a pasar, si están pensando hacer un negocio, o si se quieren ir a Estados Unidos a hacer algo, o lo que sea, es que no va a haber una crisis financiera global, pero sí va a haber una restricción del crédito mayor. Porque por todo esto mismo, oye, ya no podéis prestar tanto, la gente le está sacando los depósitos a los bancos chicos y se los está llevando a los bancos grandes. Entonces van a tener menos capacidad de dar crédito, y eso sí va a afectar a que quizás la recesión sea más profunda de lo que se pensaba antes de estos eventos. Pero nada, yo vuelvo para atrás es una recesión muy anticipada, y de alguna manera creo que el mercado se ha ido preparando y lo ha ido integrando en los precios. Lo que sí dice Marx es que, si bien él también termina como medio positivo de no creemos que va a ser como la crisis financiera del 2008, la crisis financiera del 2008 te cuenta como las cosas que habían, que era una cuestión mucho más de sistema y ahora simplemente puntual de mal manejo de riesgo de ciertos bancos, pero sí te dice que todavía se debiesen ver cosas que están como en proceso de, no de quebrar, pero en el lado feo de las finanzas. Habla de ciertos como créditos inmobiliarios comerciales, que hablaba que hay muchos que todavía están como recién reflejando estas subidas de tasas que les pega mal, como lo mismo que pasó a los bancos. Vamos a ver más de eso. Pero nos dice, no te asustes, porque eso ya lo sabemos, solo que ahora lo vamos a empezar a ver. Sí, pues, como que se escondió todo esto de que se había acabado la plata gratis y que muchas startups estaban empezando a quebrar, como que pasaron a segundo o tercer plano, porque obviamente esto otro vende más en los titulares, pero eso va a seguir pasando.
y nos va a seguir generando miedo. Ahora, el consejo, sigamos con nuestro ahorrito, con nuestra inversión mensual, cuidemos nuestra pega, sigamos aprendiendo de las nuevas herramientas y vamos para adelante nomás, pues viejo, sí, nos quedan muchos años por vivir y hay que planificarlo y Pablito hizo un ejercicio espectacular, pero lo vamos a dejar para el próximo capítulo, de solucionar tu vida financiera. Así que va a estar increíble. Eso lo dejamos con suspenso. Pero sí, me metí a los Excel a calcular cuánto voy a vivir, cuánta plata voy a necesitar y qué hacer. Pero sí, dejémoslo para el próximo capítulo. Este nos quedó un poquito desordenado, pero lo podemos ordenar en este preciso momento con las reglas del juego. Vamos con la reglita. A ver, resúmeme el capítulo. Lo primero, no perder, no hacer un game over en este juego. Preparar nuestro portafolio, nuestras inversiones, nuestra vida para aguantar y no tener que quebrar o vender todo en el camino. Esa creo que es la primera gran regla. Tremendo. Segundo, aunque uno crea que no tiene sesgos, el sesgo de la actualidad está en todos nosotros y eso implica que vamos a ponerle más peso a lo que ha pasado últimamente que a lo que ha pasado en la historia. Y eso fue lo que pasó cuando todas las cosas subían de precio. Todos decíamos, esto ha subido por los últimos 2 años, va a seguir subiendo por los próximos 2 años. Y eso muchas veces no es así. Porque les va a pasar y hay que aprender a darse cuenta. Pero si es que lo logran, a mí una cuestión que se me viene al tiro a la cabeza y probablemente es porque leímos también un libro ahí en la oficina cuando hacíamos el book club de el péndulo. ¿En qué parte está el péndulo de la euforia o el miedo? Entonces, podríamos hacer preguntas ahí en Spotify, a ver qué opina la gente. Ya, pues, me gusta. Porque claro, como decís tú, el péndulo tiene un extremo de euforia o avaricia, como no te querés quedar abajo, o sea, tus amigos están todos ganando plata y tú también querés ganar plata, y el otro lado está el miedo de, no quiero perder plata. O sea, vamos a crear ¿A dónde está el péndulo ahora, Francisco? Vamos a crear el índice del péndulo animal. Mira, péndulo animal. No suena tan lindo. Yo tengo un view porque a mí me toca estar mucho en contacto con clientes, pues, de distintos tipos, de institucionales, retail, etc. Y hasta hace 6 meses era impensado como le iba a ofrecer a alguien un fondo accionario y te decían, ¿qué mundo estáis viviendo? ¿Cachai? Y ahí yo les tiraba el péndulo, valorizaciones, todo lo que uno pudiese mostrar, porque yo realmente creo en esta cuestión del largo plazo. Entonces, y de no vendáis todo, no te vayáis con todo depósito, etc. Y desde hace un tiempo he empezado como a percibir que empieza a haber un poquito más de apetito por riesgo de equity. Y si tuviésemos que ponerlo de 0 a 100, en donde... De 0 a 10. O bueno, 0 a 100. De 0 a 10, te hago caso. O 0 a 1000. No, bueno. ¿De 0 a cuánto? A 10, muy fácil. De 0 a 10, con 0 con mucho miedo y 10 eufórico, yo te diría que estamos en 2,78. Mira, yo mientras hablábamos, no voy a poner comas porque no llegué a ese nivel de pensamiento. Pero yo te iba a decir un 4, que yo creo que en el primer momento estuvimos como en un 2 o un 3, pero ahora, claro, un buen trimestre, obviamente cuando uno ve que los mercados suben, a pesar de todo lo que hemos hablado, te tranquiliza, empieza a decir, ok, quiero ganar plata, hay tasa más alta, entonces puedo ganar más plata desde la base. Entonces yo pienso un 4. Mira, bien, ahora estos índices se mueven rápido, así que vamos a ir poniéndole nota al Animal Index, semana a semana. Animal Index, ya. Y una última regla es, que también lo hemos hablado harto, ten cuidado con los titulares y las noticias. Como decías tú, esta es la recesión más anticipada de la historia, porque sabemos que los titulares negativos venden, y tengan cuidado con estar leyendo esas cosas porque puede que muchas veces ya está en los precios, ya cayó todo y ahora para invertir está mejor. Y 2, que amargado vivir siempre leyendo cosas negativas. Es terrible. Bueno, quizás yo ahora leo mucha menos prensa, como leo más blogs y leo más cositas de lo que está pasando, pero menos prensa formato de mall o cosas así, porque termináis muy amargado. Yo también me he alejado. Parte también de mi filosofía, una es no pensar en la plata y la otra es no seguir las noticias, por lo menos posible. Creo que alguna vez te lo dije, cuando esas épocas que te da por borrar las redes sociales, yo te decía, oye, pero igual es una buena manera de tomar el pulso a lo que está pasando, entonces hay que... Es un equilibrio ese también, no es fácil. Sí, no es fácil. Oye, ya pues, vamos a la cajita. Ya pues, cerremos. Una cajita de Pandora. Francisco, ¿veis Friends? No. Oh, me ganaste la cajita. ¿Cuál es tu serie favorita? Mi serie favorita, Los Goleadores. ¿Te acuerdas de Los Goleadores? ¿Los Goleadores? ¿Los Supercampeones? Es que había otra.
Había otra y... Los goleadores nunca la vi. Era buena los goleadores. Pero no tengo ahí yo creo que ¿Cultura de se serie? divide el mundo, po. En la gente que le gusta Friends, The Office, todas estas basuras. No, todas estas series que... que tienen un humor muy gringo, creo. Y yo creo que no lo tengo. Es cierto. Entonces, nunca me... Puta, me te iba a capturaron. preguntar quién era tu personaje favorito de Friends, pues me cagaste la pregunta. Ya, pero la pero gente- creo que salió una mejor pregunta de que odiáis a la gente que ve series. No, pues si Series gringas. la Luli las ve todo el día. Y creo que ha visto The Office como 10 veces. Y la amo con todo mi corazón. Así que... Por eso nos llevamos bien. Pero ya que yo no la veo, ¿cuál es el tuyo favorito? Y explícame por qué también, porque si no, no va a entender. Puta. Ya no es tan divertido, era mucho mejor entender la tuya. Pero es divertido que son 6 amigos y cada uno tiene como una personalidad muy distintiva. Y a mí me gusta todo menos Phoebe. Encuentro que Phoebe no actúa tan bien, pero también es debatible. Esa es la que hace como el Da lo papel mismo, no la de Como me da loquita. Mea Loquita. Ya. Sí. Y antes siempre me gustaba Chandler, que era como el que tira la talla corta, es como incómodo, pero después lentamente me fui cambiando a ser Ross, mi favorito, que es como el personaje principal, igual que tiene la relación con la Jennifer Aniston, que es la Rachel, porque tiene una forma de actuar como sin decir palabras que me recontracago de la risa, weón. Y simplemente me ha ido ganando cada vez que doy otra vuelta a la serie de lo divertido que es el weón. Sí, sí. Pero eso. O sea, los cacho y he visto algún capítulo y sí, ese gallo tiene esa cuestión que tiene mucha gente de mirar y dejar pasar los segundos y... Sí, manejar los tiempos. Oh, hey, Charle Aranguis total. Yo tengo mi sesgo. La próxima puede ser por más futbolera. weón. Ya, pero Está bien. cerremos. Oye, Nabu, quizás algunos se van a ver aburridos de haber vuelto a escuchar hablándonos de bancos, pero somos disciplinados. Apareció el memo de Marx y cuando aparezca el memo de Marx, Cada vez que salga un memo de Marx, vamos a leer el memo de Marx en el siguiente capítulo. así es. Es una regla. Esperemos que ahí podamos complementar con algún otro webinar de algún otro profesor que nos ayude a armar este capitulito con mucho contenido para los que son amantes de las finanzas como nosotros. Así que ojalá que se hayan entretenido. El próximo capítulo va a estar mucho mejor que este. Recuerden que si les gusta lo que estamos haciendo, apóyennos, denle seguir al canal, mándeselo a los amigos. Lo estamos haciendo con mucho, mucho cariño. Así que les mandamos un abrazo. Somos Pablo Riemann y Francisco Verdugo. En la edición, el tremendo Rorris. Y ahora se nos une Nelson en los videitos. Y con eso nos vemos. Animales.